¿Alguna vez has sentido el vacío del silencio, después de haber hablado con el corazón, en un mundo donde todos gritan para ser escuchados? El verdadero arte no está en hablar más, sino en saber cuándo hablar y qué decir para que cada palabra resuene. Marco Aurelio lo decía con una calma inquebrantable: la palabra dicha con sabiduría tiene el peso del silencio bien escogido. Hoy vamos a enfrentarnos a una de las frustraciones más universales de nuestra vida diaria: ser ignorados. No porque no tengamos algo valioso que decir, sino porque muchas veces no sabemos cómo hacer que nuestras palabras encuentren el alma del otro. Esto no es un problema moderno. Ni tú, ni yo estamos solos en esto. Los grandes sabios estoicos también lucharon contra la indiferencia, contra la incomprensión, y descubrieron principios eternos para lograr que cada palabra tenga fuerza, serenidad y eco. En los próximos minutos vas a descubrir 7 principios estoicos que transformarán la forma en la que te comunicas. Ya no se trata de buscar la atención desesperadamente, sino de dominar la energía invisible que hace que los demás quieran escucharte y no puedan olvidarte. Y lo más sorprendente es que no necesitarás gritar, bastará con comprender y aplicar. Empecemos. La fuerza de la pausa. Hay una trampa silenciosa en la que caemos todos sin darnos cuenta. Creemos que al hablar más nos volvemos más convincentes, como si la cantidad de palabras pudiera sustituir la calidad de nuestras ideas. Pero la mente del sabio sabe que la abundancia de palabras suele ser el refugio del que aún no ha comprendido del todo lo que quiere decir. Las palabras no son piedras que acumulamos, son semillas que sembramos. Y como toda semilla necesita el tiempo justo, la tierra adecuada y el clima sereno de la pausa. Muchas veces en nuestra ansiedad por ser entendidos, no escuchamos realmente al otro. Escuchamos para responder, no para comprender. Y en ese acto apresurado nuestra mente ya está fabricando respuestas mientras el otro aún habla. El resultado es una conversación de sordos, donde nadie escucha, nadie comprende, y todos se agotan. Los estoicos, en cambio, proponían lo contrario. Escucha profundamente. Permite que las palabras del otro sean como el agua que fluye. Solo cuando el río ha terminado su curso responde. Y hazlo con la precisión de quien no necesita impresionar sino aportar. Séneca advertía: habla brevemente. Los hombres tienen oídos cortos y largas lenguas. Es una imagen poderosa, porque toca algo esencial de nuestra naturaleza. Nos cuesta sostener la atención cuando el discurso es largo y desordenado, pero una idea clara presentada en el momento justo puede marcar un alma para siempre. Imagina por un momento a un médico ante un paciente angustiado. Si el médico empieza a hablar sin escuchar realmente los síntomas, se interrumpe con hipótesis, antes de comprender el cuadro completo, corre el riesgo de errar en el diagnóstico. Pero si observa, escucha, reflexiona y recién entonces habla, sus palabras tendrán el peso de la precisión y el paciente sentirá confianza. Así funciona también en la vida. Quien domina la pausa domina el contexto. Incluso en los grandes debates históricos, los líderes que pasaron a la historia no fueron necesariamente los que hablaron más. Fueron los que eligieron sus palabras como quien elige las piezas exactas de un mecanismo delicado. Abraham Lincoln, por ejemplo, en su famoso discurso de Gettysburg, necesitó apenas 282 palabras para dejar una huella imborrable en la memoria colectiva. Las palabras medidas multiplican su eco. Ahora bien, ¿qué nos impide hoy en nuestra vida cotidiana practicar esta fuerza de la pausa? La respuesta suele ser simple pero profunda: el miedo. Miedo a parecer desinteresados. Miedo a que el otro llene el silencio con su propia interpretación. Miedo a perder el control de la conversación. Miedo a no ser importantes si no hablamos. Pero el verdadero control no está en dominar al otro, sino en dominarnos a nosotros mismos. En saber que no hablar es también una forma de comunicar, de mostrar templanza, de establecer presencia.
Cuando callas ante una provocación, estás ejerciendo poder. Cuando permites que el otro exponga su punto sin interrumpir, demuestras madurez. Cuando eliges el momento adecuado para aportar tu palabra, tu mensaje, se vuelve más difícil de olvidar. Porque en un mundo de voces aceleradas, la voz serena es un faro. Esta práctica tiene aplicaciones incluso en el ámbito emocional. ¿Cuántas discusiones de pareja se tornan incendios precisamente porque ninguno supo hacer la pausa? Una palabra dicha en el calor del momento puede herir más que 1000 gestos. Pero si entrenas tu mente para respirar, para detenerse, para reflexionar antes de hablar, descubrirás cuántos conflictos se disuelven por sí solos en el espacio de un pequeño silencio. Y aquí, el estoicismo nos ofrece un entrenamiento diario. Epicteto enseñaba a sus discípulos a practicar el dominio de los impulsos, no responder de inmediato al halago, no saltar ante la crítica, no justificarse compulsivamente. Todo esto es la escuela de la pausa, el ejercicio diario de construir piedra a piedra un templo interior de fortaleza. Incluso la ciencia moderna confirma la sabiduría de los antiguos. Estudios en neurociencia del comportamiento muestran que cuando hacemos una pausa antes de responder, activamos zonas del cerebro vinculadas al autocontrol y la empatía. La pausa permite que nuestro sistema límbico, cargado de emociones inmediatas, sea regulado por la corteza prefrontal más racional y reflexiva. No es magia, es fisiología. El silencio también cura. Ahora bien, ¿cómo empezar? Practica pequeñas pausas en conversaciones cotidianas. No temas el breve espacio entre la pregunta del otro y tu respuesta. Observa cómo esa pequeña demora, lejos de generar incomodidad, muchas veces crea expectación. Escucha activamente. Haz preguntas antes de ofrecer tu opinión. Pregunta al otro: ¿a qué te refieres exactamente? ¿Podrías explicarme un poco más? Así, mientras escuchas, tu mente procesa, filtra y prepara una respuesta más certera. El estoico moderno no es un hombre mudo, es un hombre selectivo. Su palabra es espada bien forjada, no chatarra lanzada al viento. Hay algo profundamente liberador en comprender que no estamos obligados a opinar sobre todo. La vida moderna nos empuja constantemente a tener una respuesta inmediata para cada tema, a dar nuestra opinión, incluso cuando no se nos ha pedido, a llenar cualquier silencio con juicios apresurados. Pero el sabio aprende a desprenderse de esa carga. Acepta que no saber es a veces la mayor muestra de sabiduría. Séneca lo dijo de forma sencilla: es preferible guardar silencio y parecer ignorante que hablar y confirmarlo. Piénsalo. ¿Cuántas veces en conversaciones triviales terminas participando en discusiones sin sentido simplemente por el miedo a parecer distante? ¿Cuántas veces tuviste que corregir palabras lanzadas al aire sin reflexión previa? Cada palabra innecesaria, cada opinión no solicitada, es una pequeña fractura en nuestra serenidad interior. La mente estoica entiende que callar no es retirarse, es elegir el terreno más firme para cuando debas intervenir. El dominio de la pausa también es un acto de humildad. Nos recuerda que no somos el centro de cada conversación, que el mundo puede seguir girando aunque guardemos silencio. Al ceder espacio al otro, al escuchar sin interrumpir, creamos una atmósfera de respeto mutuo. Y cuando finalmente llega el momento de hablar, nuestras palabras emergen con el peso de quien ha sabido esperar. Imagina ahora un escenario distinto, un líder de empresa ante una crisis inesperada. Sus empleados lo observan con ansiedad, esperando instrucciones, buscando dirección. Él podría apresurarse a hablar, a dar respuestas prematuras, a calmar los nervios inmediatos. Pero el verdadero líder sabe detenerse. Observa los hechos, escucha a los expertos, analiza sin precipitarse. Y cuando finalmente abre la boca, sus palabras tienen la fuerza de lo necesario, porque han madurado en el silencio. Así ocurre también en nuestras propias vidas. Cuando alguien nos critica o nos hiere, la primera reacción que surge suele ser la defensa, la réplica inmediata.
pero la réplica inmediata es hija del ego herido. El sabio permite que la emoción inicial pase como pasa la marea antes de responder, y cuando lo hace sus palabras ya no son impulsivas, sino constructivas. Aquí es donde el concepto estoico de dicotomía del control se vuelve esencial. No podemos controlar las palabras de los demás. No podemos controlar sus críticas, sus halagos, ni sus juicios, pero sí podemos controlar nuestra reacción, nuestra respuesta, y sobre todo el tiempo que decidimos tomar antes de hablar. Esa pequeña brecha es donde reside nuestra libertad. Incluso en el amor la pausa es medicina. Muchas discusiones de pareja se apagan cuando uno de los dos elige callar en el momento adecuado. No por indiferencia, sino por amor a la armonía, por respeto al vínculo, por conciencia de que hay emociones pasajeras que no merecen la eternidad de una palabra dicha en el calor del momento. El filósofo Musonio Rufo, maestro de Epicteto, enseñaba a sus alumnos a hablar solo cuando sus palabras pudieran ser útiles. Les recordaba que las palabras son como una espada: si la blandes sin razón, puedes lastimar. Si la mantienes envainada cuando no es necesaria, todos respetan tu dominio. Pero no confundamos la pausa con la represión. No se trata de callar por miedo o inseguridad. No es el silencio del que teme, sino el del que elige. El que se guarda porque sabe cuándo y cómo será su momento. El que cultiva en cada segundo de espera la fortaleza interior que hará de su palabra algo memorable. Los estoicos también nos enseñan que esta práctica fortalece nuestra disciplina mental. Cada vez que evitamos responder de inmediato, entrenamos nuestra mente para ser menos esclava de los impulsos. Como el arquero que tensa la cuerda y espera el momento exacto antes de soltar la flecha. Ni antes, ni después. El instante justo. Incluso podemos llevar esta práctica al mundo digital. Hoy vivimos en un ecosistema de mensajes instantáneos, donde se espera una respuesta inmediata a cada notificación. Pero tú puedes ser diferente. Puedes permitirte el privilegio de la pausa, de leer, reflexionar y responder cuando estés listo. Verás cómo en poco tiempo tu comunicación ganará en profundidad, en claridad y en impacto. Recuerda, la prisa es amiga del error. La pausa es aliada de la sabiduría. A medida que perfeccionas este arte, comenzarás a notar algo curioso. Las personas escucharán con más atención cuando hables. Tus palabras, pocas pero escogidas, crearán un eco diferente. Te volverás impredecible, pero también respetado. Y no porque hables fuerte, sino porque hablas con propósito. Ahora quiero invitarte a practicar un pequeño ejercicio estoico para los próximos días. Cuando estés a punto de responder un mensaje, una llamada o participar en una conversación, haz una pausa de 3 segundos. Solo 3 segundos. Respira. Reflexiona si lo que vas a decir es verdaderamente necesario, verdadero y bondadoso. Si la respuesta es sí, habla. Si no, permite que el silencio cumpla su función. Este simple hábito repetido día tras día transformará no solo tu forma de comunicarte, sino también tu forma de pensar. Te convertirás en un arquitecto de tus propias palabras. Y como todo buen arquitecto, aprenderás que el vacío es tan importante como el muro, que el espacio entre las columnas es lo que sostiene la belleza del templo. Quisiera cerrar este primer principio con una última reflexión. Vivimos en una era ruidosa, una era donde cada segundo está lleno de estímulos, opiniones, imágenes y mensajes que compiten por captar nuestra atención. Y sin embargo, en medio de ese ruido cada vez son más valiosas las personas capaces de crear espacios de calma, de hablar con el peso del silencio, de comunicar con la fuerza de la pausa. Tú puedes ser una de esas personas, un hombre o una mujer cuya palabra es escasa pero valiosa, cuya voz no compite por volumen sino que resuena por su claridad. Porque cuando uno aprende a callar cuando es prudente, sus palabras cuando llegan no pasan desapercibidas. Y ahora sigamos avanzando, porque una vez que dominamos el arte de la pausa, el siguiente paso es aprender a encender en el otro la chispa de la curiosidad, esa fuerza invisible que atrae su atención
y los invita casi sin darse cuenta a seguir escuchando. Y eso es precisamente lo que veremos en el próximo principio. La curiosidad dirigida a plantar la semilla de la inquietud en el otro. Existe una fuerza invisible que gobierna gran parte de nuestras conversaciones, una energía sutil que cuando se domina convierte simples palabras en un imán irresistible para la mente del otro. Esa fuerza es la curiosidad. La mente humana por naturaleza odia los vacíos de información. Cuando percibimos que hay algo que no sabemos, una historia inconclusa, una pregunta sin responder, el cerebro entra en una inquietud silenciosa casi imperceptible que nos empuja a buscar la respuesta. Así es como funciona el vacío de curiosidad. Y los estoicos, aunque no lo llamaron con términos modernos, comprendieron su enorme poder. Marco Aurelio en sus Meditaciones nos dejó una advertencia profunda: no intentes cambiar a los demás, guíalos para que cambien por su propia mente. En esta frase aparentemente simple se encierra una estrategia de comunicación extraordinaria. No se trata de imponer, no se trata de convencer a la fuerza, se trata de sembrar en la mente del otro la semilla de la inquietud y dejar que germine por sí sola, porque cuando alguien llega a una conclusión por cuenta propia, la sostiene con mucha más firmeza que cuando se le impone desde fuera. Todos hemos vivido alguna vez ese deseo de explicar, de argumentar, de insistir hasta el agotamiento, para que el otro comprenda nuestro punto de vista. Y sin embargo, muchas veces esas largas explicaciones solo generan resistencia. Cuanto más empujamos, más se cierran los oídos del otro. Pero cuando logramos despertar su curiosidad, su mente comienza a trabajar a nuestro favor. Ya no siente que está siendo convencido, siente que está descubriendo. La curiosidad dirigida es en esencia un acto de respeto. Implica confiar en la inteligencia del otro. Implica ofrecerle apenas los hilos iniciales de una idea y permitirle que por sí mismo los entrelace. Así la persona no siente que está recibiendo una lección, sino que está participando activamente en un proceso de reflexión. Imagina, por ejemplo, una conversación entre un padre y su hijo adolescente sobre la importancia de cuidar las finanzas personales. El padre podría lanzar un largo sermón lleno de advertencias y consejos, pero probablemente el hijo desconecte a los pocos minutos. En cambio, el padre podría simplemente decir: ¿sabes cuál es la principal razón por la que tantas personas se sienten atrapadas en trabajos que odian durante toda su vida? Y luego, hacer una pausa. Esa pregunta sin respuesta inmediata activa la mente del joven. Lo lleva a pensar, a buscar la respuesta. Y cuando finalmente la conversación continúa, el hijo estará mucho más receptivo. No porque le estén hablando, sino porque ahora él quiere saber. Esta estrategia es aplicable en todos los ámbitos de nuestra vida, en las relaciones de pareja, en la educación de los hijos, en los negocios, en los conflictos laborales. Incluso en las discusiones más tensas, una simple pregunta bien formulada puede cambiar el curso completo de la interacción. Porque mientras discutimos, el ego del otro está en guardia. Pero cuando preguntamos, el ego baja la defensa para buscar la respuesta. Los estoicos entendían que la mente humana es en el fondo una exploradora incansable. No soporta los espacios en blanco. Por eso, en lugar de pelear contra esa naturaleza, la aprovechan. Dejan frases abiertas. Plantean reflexiones. Formulan preguntas que no exigen respuesta inmediata, pero que quedan rondando en la conciencia del otro. Y poco a poco, esa semilla crece. Incluso en nuestra vida cotidiana podemos entrenar esta habilidad. Por ejemplo, al iniciar una conversación, en vez de preguntar lo habitual, ¿cómo estás?, podemos plantear algo como: hoy pensé en algo curioso que me hizo recordar una charla que tuvimos. Solo con esa pequeña variación, el interés del otro se despierta. ¿De qué charla habla? ¿Qué habrá recordado? La mente busca completar el vacío. Y en ese momento, tienes toda su atención. Hay, sin embargo, una línea muy fina entre despertar la curiosidad y manipular.
Los estoicos jamás aconsejarían el uso de estas técnicas para manipular la voluntad ajena. La curiosidad dirigida no es un juego de control, sino un camino de conexión auténtica. No buscamos que el otro haga lo que queremos. Buscamos que reflexione por sí mismo, que descubra, que se cuestione, porque sólo así el cambio es verdadero. Y aquí aparece un aspecto profundamente estoico: el desapego del resultado. Cuando siembras la curiosidad en otro, debes soltar la expectativa de lo que hará con ella. No es tu función forzar el desenlace. Tu tarea es solo plantar la semilla. Si el otro la riega o la deja secar, está fuera de tu control. Y eso para el estoico es aceptable. En el fondo, esta estrategia se convierte también en un entrenamiento personal. Nos obliga a desarrollar la paciencia, la serenidad y la confianza en los tiempos del otro. Porque despertar la curiosidad es muchas veces un proceso lento. Requiere resistir el impulso de acelerar el aprendizaje ajeno, de imponer nuestras verdades. Requiere fe en el proceso natural de la mente humana. Incluso la neurociencia respalda esta sabiduría antigua. Estudios recientes han demostrado que cuando una persona recibe una respuesta inmediata a sus preguntas, activa centros de recompensa momentáneos. Pero cuando primero se le presenta un vacío de información y luego busca activamente la respuesta, el aprendizaje es mucho más profundo y duradero. El cerebro se involucra emocionalmente en la búsqueda, y eso fortalece la memoria y la comprensión. Por eso los buenos maestros, los buenos líderes, los buenos padres, no son los que ofrecen siempre respuestas, son los que plantean las preguntas correctas. En tu vida diaria puedes comenzar a practicarlo con pequeños cambios. Cuando alguien te consulte por un problema, en lugar de ofrecerle de inmediato tu consejo, puedes decir: ¿qué opciones has considerado hasta ahora? Esa simple pregunta obliga al otro a revisar su propio análisis. Le permite ordenar sus ideas. Y cuando finalmente compartas tu perspectiva, será mucho mejor recibida porque llegará como complemento, no como imposición. Incluso en los conflictos más tensos, esta técnica tiene un enorme poder. Supón que discutes con alguien que está molesto contigo. En vez de defenderte apresuradamente, podrías preguntar con calma: ¿qué es exactamente lo que te hizo sentir así? Esa pregunta no solo demuestra interés genuino, sino que obliga al otro a profundizar, a precisar sus emociones, a salir del terreno de los reproches vagos. Y muchas veces, en ese ejercicio de reflexión, la propia persona comienza a suavizar su enojo. Los estoicos sabían que no se puede forzar a nadie a ver lo que aún no está preparado para ver. Pero sí se puede preparar el terreno para que un día quizá decidan mirar. A menudo creemos que la mejor manera de enseñar o de convencer es hablando, argumentando, llenando de razones la mente del otro. Pero lo que los estoicos comprendieron, y lo que la experiencia humana sigue confirmando una y otra vez, es que una mente saturada de argumentos no siempre es una mente abierta al cambio. Al contrario, cuanto más se siente presionada, más se aferra a sus posiciones anteriores. En cambio, cuando una persona descubre algo por sí misma, cuando llega a una conclusión a través de su propia reflexión, esa verdad se instala de manera mucho más sólida y profunda. En este sentido, la curiosidad dirigida se convierte también en un acto de humildad. No partimos de la idea de que sabemos más que el otro. No buscamos mostrar superioridad intelectual. Simplemente confiamos en que si planteamos la pregunta adecuada, la mente del otro tiene la capacidad de encontrar el camino. Esto requiere renunciar al protagonismo inmediato, al deseo egoico de ser vistos como el que tiene todas las respuestas. Y sin embargo, paradójicamente, quien domina este arte es muchas veces recordado como alguien profundamente sabio. No porque hable mucho, sino porque sabe cuándo y cómo guiar el pensamiento de los demás. En las relaciones de pareja, por ejemplo, esta habilidad puede marcar la diferencia entre una discusión destructiva y un diálogo de crecimiento. Imagina una situación habitual: tu pareja expresa una frustración, tal vez una queja sobre algo que hiciste o no hiciste. El impulso inmediato suele ser justificarse, defenderse o incluso contraatacar.
Pero el estoico toma un camino distinto. Respira, hace una pausa y pregunta: ¿qué esperabas de mí en ese momento? Esa pregunta abre un espacio para que el otro exprese sus necesidades, sus expectativas no dichas. En vez de confrontación se crea comprensión. Del mismo modo, en el liderazgo empresarial, los grandes líderes no son los que dan órdenes constantemente, sino los que invitan a sus equipos a pensar, a proponer, a cuestionar. En lugar de dictar soluciones, preguntan: ¿cómo resolverías tú este problema? Así se construyen equipos autónomos responsables capaces de tomar decisiones acertadas, sin necesidad de vigilancia constante. Porque el aprendizaje propio es siempre más poderoso que la obediencia ciega. Incluso en la crianza de los hijos, este principio tiene un poder transformador. En lugar de dar lecciones interminables sobre la importancia del esfuerzo, podemos simplemente preguntar: ¿cómo te sentiste cuando lograste eso por tu cuenta? Esa reflexión les permite conectar emocionalmente con el valor del trabajo bien hecho, de la disciplina personal. Y esa conexión es mucho más duradera que cualquier sermón. Pero quizá el campo más delicado donde la curiosidad dirigida muestra su máximo potencial es en los conflictos personales. Allí donde el orgullo, la susceptibilidad y los malentendidos reinan, una pregunta bien formulada puede desactivar tensiones que ningún discurso lograría apaciguar. En lugar de decir «no tienes razón», podemos preguntar «¿qué te llevó a verlo de esa forma?». Al invitar al otro a explicarse, le concedemos dignidad. Y en ese espacio de respeto, muchas veces se abre la posibilidad de reconciliación. Desde la mirada estoica, todo esto conecta directamente con la práctica del control de lo que depende de nosotros. No podemos forzar el pensamiento ajeno, pero sí podemos ofrecer estímulos, plantear preguntas, sembrar inquietudes. Lo que el otro haga con esa semilla ya no nos pertenece. Este desapego, que a primera vista puede parecer resignación, es en realidad una poderosa forma de sabiduría práctica. Liberados de la obsesión por controlar al otro, nos enfocamos en lo que sí podemos hacer: mejorar nuestra forma de comunicarnos. Marco Aurelio lo expresó con serena claridad: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. En el terreno de la comunicación, la mente del otro es uno de esos acontecimientos fuera de nuestro control directo. Pero podemos influir sutilmente en ella, respetando su autonomía, sembrando la curiosidad y dejando que el proceso ocurra de forma natural. Esta práctica, por supuesto, requiere paciencia. No siempre veremos resultados inmediatos. A veces la semilla de la inquietud germina días, semanas o incluso años después. Pero quien ha aprendido a confiar en el tiempo, descubre que la verdadera transformación rara vez es instantánea. La mente humana necesita madurar sus propios descubrimientos. Un aspecto curioso y poco comentado de esta práctica es que también modifica la forma en que nos ven los demás. Quien pregunta en lugar de imponer, quien despierta reflexiones en lugar de dictar juicios, se vuelve poco a poco un referente de sabiduría. Las personas comienzan a buscar su compañía, no porque dé todas las respuestas, sino porque saben que en su presencia pensarán mejor. En este sentido, la curiosidad dirigida también se convierte en una herramienta de liderazgo personal. Atraemos sin imponer, influimos sin presionar, guiamos sin controlar. Y ese es quizás uno de los niveles más refinados del arte estoico de la comunicación. Ahora bien, quiero proponerte un pequeño desafío práctico, un ejercicio estoico que puedes comenzar hoy mismo. En tus próximas conversaciones importantes, ya sea en el trabajo, en tu familia o en tus relaciones personales, reemplaza una afirmación por una pregunta. Cuando sientas el impulso de dar un consejo o una opinión directa, detente un momento y piensa: ¿qué pregunta puedo hacer que le permita al otro descubrir esto por sí mismo? Al principio, puede resultar incómodo. Tendemos a querer hablar, a ofrecer soluciones rápidas. Pero si perseveras, notarás cómo cambia la dinámica de tus conversaciones.
Verás cómo el otro se siente escuchado, valorado, respetado. Y con el tiempo comenzarás a construir vínculos más profundos, más auténticos, más duraderos. Porque al fin y al cabo todos preferimos caminar nuestro propio camino de descubrimiento antes que ser arrastrados por la fuerza de las ideas ajenas. Para cerrar este segundo principio, quiero dejarte una última reflexión. Vivimos en una era donde abunda la información, pero escasea la sabiduría. Donde todos opinan, pero pocos preguntan. Donde las respuestas son rápidas, pero las reflexiones profundas son cada vez más raras. En este contexto, la persona que cultiva el arte de la curiosidad dirigida se convierte en un oasis de calma, de profundidad, de verdadera conexión humana. Recuerda, no necesitas tener todas las respuestas. A veces la pregunta correcta formulada en el momento preciso es el mayor regalo que puedes ofrecer al otro. Porque cuando alguien descubre por sí mismo, ese conocimiento se vuelve parte de su propia alma. Y ahora sigamos avanzando, porque una vez que dominamos el arte de sembrar la inquietud, el siguiente paso es aprender a manejar la anticipación, esa energía silenciosa que mantiene a los demás pendientes de cada palabra, de cada gesto, como si esperaran abrir un regalo aún oculto. Y eso es precisamente lo que exploraremos en nuestro próximo principio. El arte de la anticipación serena. Vivimos en un mundo que todo lo quiere ahora. Inmediato, instantáneo, sin esperas, sin pausas. Un mundo donde la gratificación instantánea se ha convertido casi en un derecho. Mensajes que exigen respuestas inmediatas, notificaciones constantes, conversaciones que no dejan espacio al respiro. Pero lo que pocos comprenden es que precisamente en esa prisa desesperada nace una oportunidad para quienes saben dominar el arte de la anticipación serena. Porque hay un poder silencioso en aprender a esperar, en no responder de inmediato, en administrar los tiempos con sabiduría. Y es que cuando logras manejar el ritmo de tus respuestas, no solo controlas la conversación, controlas también la mente del otro. Creas expectativa, generas interés, mantienes viva la atención sin necesidad de insistir, te vuelves magnético, inquietantemente atractivo, difícil de ignorar. Los estoicos lo sabían bien. Séneca en su serenidad profunda lo expresó con una claridad atemporal. El tiempo lo decide todo. Lo que es para ti llegará en su momento. Esa frase no habla de resignación, habla de dominio, habla de confianza en los tiempos naturales de la vida y de las relaciones humanas. Piénsalo un instante. ¿Cuántas veces te has precipitado en responder un mensaje por miedo a parecer desinteresado? ¿Cuántas veces dijiste algo que después habrías preferido formular de otro modo solo por no tomarte unos minutos más? La prisa casi siempre nos empuja al error. La pausa, en cambio, nos permite elegir con precisión el mejor momento, la mejor palabra, el mejor gesto. Este principio de anticipación serena no es únicamente una técnica de comunicación, es una actitud ante la vida. Requiere confianza en uno mismo, fe en que el vacío momentáneo no significa pérdida sino preparación, porque a diferencia de lo que muchos creen, el silencio no apaga el interés, lo alimenta. Imagina la escena: recibes un mensaje que podría desencadenar una discusión. Algo en ti arde por responder al instante, por defenderte, por aclarar. Pero eliges esperar. Dejas que las emociones bajen. Permites que el otro también respire. Y cuando finalmente respondes, lo haces con serenidad, sin veneno, con claridad. El impacto es completamente distinto. Tu calma desconcierta, tu aplomo desarma, tu control inspira respeto. En las relaciones personales este principio es aún más valioso. Muchas veces la anticipación serena puede convertir un simple intercambio de mensajes en un juego sutil de atracción y misterio. No necesitas responder al segundo para demostrar interés. De hecho, al espaciar tus respuestas con naturalidad, permites que la otra persona también anticipe, se pregunte, imagine,
proyecte, y en ese proceso su interés crece. Pero atención, la clave está en la naturalidad. No se trata de ignorar intencionalmente para manipular, se trata de responder desde la serenidad, no desde la ansiedad, desde el deseo auténtico de mantener un ritmo sano, no desde la estrategia calculada de generar dependencia. El estoicismo jamás validaría el juego frío de quien retiene las respuestas para tener el control. El verdadero arte de la anticipación serena es un acto de autocuidado, no de manipulación. Incluso en el ámbito profesional este principio tiene aplicaciones poderosas. Un líder que responde a cada correo o petición de inmediato transmite una imagen de exceso de disponibilidad, de falta de criterio en la gestión de su tiempo. En cambio, quien administra sus tiempos con firmeza, prioriza, responde con calma, genera respeto, porque su tiempo como sus palabras tiene peso. Recordemos que los grandes maestros del pensamiento siempre valoraron la pausa. Marco Aurelio en sus meditaciones aconsejaba: haz cada cosa como si fuera lo último que haces en la vida con atención completa. Esa atención completa no es compatible con la prisa. Implica detenerse, contemplar, decidir cuándo actuar y cuándo esperar. La anticipación serena también protege nuestras emociones. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de palabras lanzadas en el calor del momento? ¿Cuántas decisiones tomadas en medio de la ansiedad han traído consecuencias amargas? El que domina el tiempo, domina sus impulsos, y al dominar sus impulsos, domina su destino. Hay un viejo dicho zen que resuena profundamente con esta idea estoica: cuando el arquero dispara con tranquilidad alcanza su blanco. Cuando dispara con miedo a perder falla el tiro. Así ocurre con nuestras palabras y acciones. La ansiedad por actuar rápido suele desviarnos del verdadero objetivo. Pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que estás iniciando una relación. El entusiasmo inicial puede empujarte a escribir, a llamar, a buscar contacto constante. Pero al hacerlo sin medida puedes saturar al otro. En cambio, si permites espacios, si sabes cuándo retirarte un poco, si das tiempo a que la otra persona también extrañe, también busque, también anticipe, creas una danza armónica donde el interés se alimenta de la espera, no de la ausencia, sino de la dosificación inteligente de los tiempos. La anticipación serena en este sentido es un arte de equilibrio, ni demasiado cerca, ni demasiado distante, ni indiferente, ni absorbente. Es el punto justo donde la expectativa mantiene viva la conexión sin sofocar la libertad del otro. Y aquí surge un elemento sorprendente, casi paradójico. En un mundo donde todos buscan estar siempre presentes, responder rápido, mostrarse activos constantemente, quien domina la pausa, quien administra los tiempos, se vuelve profundamente atractivo, porque rompe el patrón, porque transmite solidez interna, porque no necesita del ruido permanente para afirmar su valor. En un océano de inmediatez, el que sabe esperar es el que más destaca. Incluso la ciencia moderna ha confirmado este fenómeno. Diversos estudios en psicología social han demostrado que el deseo humano se alimenta en gran medida de la anticipación. La espera controlada amplifica el placer futuro. Lo vemos en el cine, en la literatura, en los negocios, en las relaciones humanas. El placer inmediato es efímero. La anticipación, en cambio, construye un deseo más profundo, más duradero, más sólido. Por eso los buenos narradores no revelan todo desde el inicio. Los grandes líderes no muestran todas sus cartas de inmediato. Los mejores comunicadores saben cuándo guardar silencio, cuándo dejar una frase inconclusa, cuándo postergar una respuesta, para que el otro permanezca expectante. Si lo piensas bien, la vida misma está construida sobre la anticipación. La infancia anticipa la madurez. El trabajo anticipa la recompensa. El esfuerzo anticipa el resultado. Todo lo verdaderamente valioso exige tiempo de espera, de preparación, de maduración. Y es precisamente en esa espera donde la mente estoica entrena su fortaleza. La anticipación serena
No significa entonces simple pasividad. No es resignarse a lo que venga, sino preparar el terreno mientras el momento adecuado llega. Es actuar cuando corresponde y saber esperar cuando es prudente. Es estar listo sin ansiedad, presente pero sin desesperación. Como el agricultor que tras sembrar la semilla no la desentierra cada día para ver si ha crecido. Confía en el proceso. Sabe que la naturaleza tiene sus propios ritmos. Así también funcionan las relaciones, las conversaciones, los vínculos humanos. Volvamos ahora a la vida cotidiana. Supón que deseas proponer un nuevo proyecto en tu trabajo. Sabes que la idea es buena, pero el ambiente no es el más adecuado en este momento. Puedes lanzarte impulsivamente buscando imponer tu entusiasmo. O puedes esperar, observar, elegir el instante en que los demás estén más receptivos. Y cuando presentes tu propuesta, será escuchada con una disposición completamente distinta. No porque el contenido haya cambiado, sino porque el momento es el correcto. Séneca advertía: nada es tan valioso como el momento adecuado. Y esa simple lección aplicada con constancia transforma la manera en que tomamos decisiones. Porque no siempre se trata de tener razón, sino de saber cuándo es el momento de hablar. Incluso en las conversaciones íntimas, el principio funciona. Muchas veces queremos abordar temas delicados con nuestros seres queridos, problemas no resueltos, malentendidos arrastrados, y el impulso nos lleva a forzar el diálogo en el primer instante disponible. Pero forzar una conversación sensible en un mal momento puede agravar el conflicto. La mente serena observa, detecta cuándo el otro está abierto, cuando el clima emocional es propicio, y entonces, sí, el diálogo fluye con más comprensión. Este control del tiempo también tiene un profundo efecto en nuestra propia paz interior, porque quien no siente urgencia por precipitarse vive con menos angustia, con menos frustración, con menos arrepentimientos, no porque todo le salga bien, sino porque ha aprendido a fluir con los ritmos de la vida en lugar de luchar contra ellos. Los estoicos entendían que el control de los tiempos externos no está en nuestras manos, pero sí está en nuestro poder administrar nuestros propios impulsos temporales. Nuestra ansiedad por resolver, por aclarar, por definirlo todo aquí y ahora, esa es nuestra verdadera lucha. Y al vencerla descubrimos una forma de libertad superior. Este principio también dialoga íntimamente con otro pilar del estoicismo, el amor fati, el amor al destino. Aceptar los tiempos de la vida no es resignarse a ellos, sino abrazarlos con sabiduría. Confiar en que todo llega cuando debe llegar, que el esfuerzo paciente, sostenido, disciplinado, siempre termina dando frutos. Quizás no exactamente como lo imaginábamos, pero sí como debía ser. Hay una historia estoica poco conocida de Epicteto que ilustra este punto. Uno de sus discípulos, inquieto por su falta de progreso espiritual, le preguntó cuándo alcanzaría finalmente la sabiduría. Epicteto le respondió con calma: el bambú tarda años en crecer bajo la tierra antes de mostrar su primer brote, pero cuando emerge, lo hace firme, recto y sólido. Así también es el crecimiento interior, la construcción de relaciones, el arte de la comunicación. Exige tiempo de siembra oculta, de espera serena, de confianza en el proceso. Incluso en el amor el principio es profundamente transformador. Muchas relaciones se desgastan porque uno de los dos exige definiciones apresuradas. Quiere certezas inmediatas, busca compromisos prematuros, pero las emociones auténticas necesitan tiempo para madurar. La conexión profunda no se decreta por ansiedad, sino que se construye lentamente, paso a paso. Cuando uno aprende a disfrutar el proceso, sin exigir el desenlace inmediato, paradójicamente el vínculo se fortalece con mayor naturalidad. Ahora bien, ¿cómo podemos entrenar en nuestra vida diaria este arte de la anticipación serena? Todo comienza con pequeñas decisiones conscientes. Por ejemplo, cuando recibas un mensaje que te provoca ansiedad por responder, detente. Respira. Pregúntate: ¿es realmente urgente?
¿O puedo darme un margen para pensar mejor mi respuesta? Si no es urgente, posterga unos minutos o incluso unas horas. Observa cómo cambia tu estado emocional durante ese tiempo. Notarás que muchas veces la perspectiva cambia, la intensidad baja y la respuesta final es más acertada. Otro ejercicio práctico consiste en revisar tus conversaciones importantes del pasado. Pregúntate, ¿cuántas de ellas habrían tenido un desenlace distinto si hubiera esperado un poco antes de hablar? Esa reflexión te permitirá identificar patrones propios de impulsividad y comenzar a corregirlos. También puedes entrenarte en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estés a punto de interrumpir a alguien en medio de una conversación, detente. Escucha unos segundos más. Muchas veces la información más valiosa surge justo después de lo que parecía el final. La paciencia para escuchar hasta el final no solo enriquece el diálogo, sino que entrena tu dominio interno. En tus decisiones importantes aplícate una simple regla estoica. Nunca decidas nada relevante bajo fuerte emoción. Date siempre un margen de serenidad antes de tomar caminos trascendentes. Las decisiones tomadas en la calma suelen ser mucho más acertadas que las dictadas por la urgencia emocional. Y ahora, antes de cerrar este tercer principio, te planteo una pregunta de reflexión personal. ¿Cuántas veces en tu vida la espera te llevó a mejores resultados que la prisa? ¿Qué lecciones aprendiste en esos momentos en que elegiste confiar en el tiempo en lugar de forzar el destino? Te invito a compartir tu experiencia, porque es en esas historias personales donde muchos de nosotros podemos encontrar inspiración y sabiduría. La anticipación serena no es solo una técnica de comunicación, es una forma de estar en el mundo, un recordatorio constante de que en medio del ruido de la vida moderna, la mente tranquila, la que sabe esperar, la que administra los tiempos con sabiduría, es la que termina siendo escuchada, respetada y valorada. Y ahora continuemos, porque después de aprender a pausar, a sembrar la curiosidad y a manejar la anticipación, llega el momento de descubrir el inmenso poder que tienen los pequeños gestos considerados. Esos detalles sutiles que, cuando provienen del corazón, pueden transformar la profundidad de nuestras conexiones. El gesto invisible, pequeños actos de profunda atención. Hay un tipo de poder silencioso que no necesita de grandes gestos, de discursos elocuentes ni de demostraciones públicas. Es un poder discreto, casi invisible, pero profundamente transformador. Me refiero a los pequeños actos de atención, a esos detalles sutiles que, cuando son genuinos, dejan una huella más profunda que cualquier palabra ruidosa o espectáculo grandilocuente. Porque en el fondo, todos anhelamos ser vistos, no en lo evidente, no en lo que mostramos al mundo, sino en aquello que callamos, en nuestros esfuerzos no reconocidos, en nuestros pequeños logros cotidianos, en nuestras batallas silenciosas. Y cuando alguien los percibe, cuando alguien los valida sin que se lo hayamos pedido, sentimos algo muy parecido a la conexión verdadera. Los estoicos lo comprendieron con una claridad admirable. Séneca lo resumió así: quien presta atención a lo pequeño, domina lo grande. No es casual. En lo pequeño habita lo esencial. En los detalles está el alma de las relaciones humanas. Las palabras correctas en el momento correcto. La mirada que detecta lo que otros pasan por alto. El gesto simple que alivia una carga que ni siquiera habíamos verbalizado. Piensa en cuántas veces en tu vida alguien notó un detalle que nadie más parecía ver. Un mensaje inesperado reconociendo tu esfuerzo. Un recuerdo que alguien conservó de una conversación aparentemente trivial. Un apoyo silencioso en un momento de vulnerabilidad. Esos gestos permanecen, no porque sean grandes, sino porque son profundamente humanos. En el fondo, este principio se basa en una capacidad que hoy escasea: la verdadera escucha. No escuchar para responder, no escuchar para interrumpir con nuestra opinión, escuchar para comprender, para observar lo que no se dice, para captar lo que la voz oculta pero el lenguaje corporal, la mirada o el tono dejan entrever. Ahí es donde empieza el gesto invisible,
en la observación atenta. Epicteto enseñaba a sus discípulos que tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Esta proporción no es solo fisiológica, es filosófica. La escucha consciente es el primer paso para detectar los pequeños detalles que luego nos permiten actuar con gestos significativos. En un mundo cada vez más ruidoso donde todos quieren ser escuchados y pocos saben escuchar, quien cultiva la atención al otro se convierte en un faro de serenidad. Porque cuando alguien percibe que realmente lo estás escuchando, se siente validado en su existencia. Y aquí aparece algo fundamental. Los grandes discursos a menudo impresionan por un momento, pero se olvidan pronto. Los pequeños actos de atención, en cambio, se atesoran en la memoria emocional. No es la cantidad de palabras lo que fortalece un vínculo, sino la calidad del reconocimiento. Imagina por un momento una escena cotidiana. Un compañero de trabajo ha estado lidiando silenciosamente con una carga extra que nadie ha notado. No se queja, no lo menciona, simplemente lo asume. Y un día tú le envías un mensaje breve. He notado el esfuerzo extra que has estado haciendo estas semanas. Gracias por sostener al equipo en momentos difíciles. No hay aplausos, no hay reunión, solo un mensaje sencillo. Pero para esa persona, ese reconocimiento puede tener más valor que cualquier premio formal. Así funcionan los gestos invisibles. No buscan ser vistos por todos, solo por quien lo necesita. No buscan validación pública, sino conexión íntima. No persiguen protagonismo, sino profundidad. Incluso en las relaciones de pareja, este principio puede cambiar radicalmente la calidad del vínculo. Los grandes regalos o las sorpresas costosas pueden impactar momentáneamente, pero lo que permanece en el tiempo son los pequeños gestos cotidianos. Recordar cómo le gusta el café, notar cuándo necesita espacio sin que lo pida, preguntar por aquel proyecto personal que mencionó meses atrás, validar su esfuerzo en silencio, mostrar interés genuino en lo que le importa. Marco Aurelio, con su serenidad habitual, escribió: «Presta atención a lo que pasa desapercibido. Ahí está la verdadera vida». Y es que mientras muchos enfocan su energía en lo llamativo, el sabio dirige su mirada a lo sutil, a lo discreto, a lo profundamente humano. Este principio también encuentra eco en la neurociencia actual. Los estudios sobre gratitud y validación emocional muestran que los pequeños reconocimientos inesperados generan una liberación significativa de dopamina y oxitocina, hormonas asociadas al bienestar, la conexión y la confianza. Un simple «sé que hoy fue un día difícil y aún así diste lo mejor de ti» puede tener un impacto biológico más profundo que muchos discursos motivacionales. Pero para que estos gestos sean auténticos, deben surgir de la observación honesta, no del cálculo. No se trata de buscar puntos estratégicos para ganar favores, sino de desarrollar una sensibilidad real hacia el mundo emocional del otro. En los liderazgos más sólidos también encontramos este principio funcionando con maestría. Los grandes líderes no son los que dan grandes discursos en los auditorios. Son los que, al cruzarse con un miembro de su equipo en un pasillo, recuerdan preguntarle por el estado de salud de su padre enfermo. Son los que notan el brillo apagado de los ojos de un colaborador y se acercan a preguntar en privado si todo está bien. Esos detalles construyen lealtad, respeto y compromiso, mucho más que cualquier estrategia de motivación masiva. Incluso podríamos decir que los gestos invisibles son el verdadero termómetro de la profundidad humana, porque cualquiera puede ser atento cuando todos miran. Lo difícil es serlo cuando nadie lo espera, cuando no hay público, cuando el único testigo es la conciencia propia. Quizá por eso los estoicos insistieron tanto en la práctica de la atención plena, no solo como un ejercicio de autoconciencia, sino también como una forma de presencia activa hacia los demás. Estar verdaderamente presente permite captar esos pequeños detalles que para otros pasan desapercibidos. Y es ahí donde surge el gesto invisible.
No es un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que se puede cultivar si uno está dispuesto a observar más y hablar menos. Incluso en los conflictos más tensos, este principio muestra su potencia. Cuando alguien discute contigo es fácil centrarse en las palabras duras, en los reproches, en los argumentos. Pero el que observa con atención puede detectar lo que realmente está detrás. El miedo, la frustración, la inseguridad, el deseo de ser comprendido. Y es sobre ese nivel más profundo donde el gesto invisible puede actuar. Un simple: entiendo que esto te preocupa profundamente y me importa encontrar una solución que te dé tranquilidad, puede desactivar muchas tensiones que 1000 explicaciones jamás lograrían calmar. Así como el guerrero hábil no necesita mostrar su espada constantemente, quien domina los pequeños gestos de atención no necesita grandes demostraciones para ser percibido como alguien valioso. Es su capacidad de estar presente, de validar al otro en lo esencial, lo que lo convierte en alguien inolvidable. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar esta práctica a nuestra vida diaria de manera concreta? Comencemos por el primer paso: entrenar la observación silenciosa. Durante los próximos días, proponte observar a las personas que te rodean sin intervenir de inmediato. Nota sus expresiones faciales, sus cambios de tono, sus pequeños hábitos. Observa lo que no dicen, lo que callan, lo que insinúan con su lenguaje no verbal. El segundo paso es recordar. Toma nota mental, incluso escrita, de esos detalles que otros normalmente olvidarían. Si alguien menciona un pequeño proyecto personal, un miedo, una aspiración o un recuerdo significativo, guárdalo. No para usarlo como información, sino para que, llegado el momento oportuno, puedas demostrar que realmente lo escuchaste y lo valoraste. El tercer paso es actuar sin esperar reciprocidad. Envía ese mensaje de reconocimiento cuando menos lo esperen. Pregunta por ese tema que mencionaron semanas atrás. Agradece un gesto que otros pasaron por alto. Da esa palabra de ánimo antes de que el otro pida ayuda. Esos pequeños actos repetidos con sinceridad irán construyendo una red invisible de conexiones profundas. Aquí es donde se conecta este principio con la dicotomía del control, uno de los pilares centrales del estoicismo. No podemos controlar cómo reaccionarán los demás ante nuestros gestos. No sabemos si lo valorarán, si lo reconocerán, si lo agradecerán. Pero sí podemos controlar nuestro acto de atención, nuestra decisión de prestar un poco más de cuidado, de ser conscientes en un mundo cada vez más distraído. Y eso es suficiente. Además, este tipo de atención serena prepara nuestro carácter para el amor fati, el amor al destino, porque nos permite aceptar que cada persona tiene su propio proceso interno, sus tiempos emocionales, sus luchas privadas. Al prestar atención a esos pequeños signos, no pretendemos corregir la vida del otro, sino acompañarla con respeto sin invadir. Aceptamos la imperfección ajena como aceptamos la nuestra. Y en ese acto florece una forma de compasión profundamente estoica. También podríamos relacionarlo con el premeditatio malorum, la anticipación de las dificultades. Quien desarrolla el hábito de atender los pequeños detalles suele detectar señales tempranas de problemas antes de que se agraven. Nota: el cansancio acumulado de un ser querido, la insatisfacción silenciosa de un colaborador, la frustración no verbalizada de un amigo. Y al actuar antes de que estalle el conflicto, no solo ejerce prudencia, ejerce verdadera sabiduría práctica. Hay una historia de Marco Aurelio que ilustra este punto de forma hermosa. Se cuenta que en una ocasión, uno de sus generales atravesaba un periodo de angustia personal. No lo expresó abiertamente, no pidió ayuda, no dejó de cumplir sus funciones. Pero Marco Aurelio, observador atento, notó un leve descenso en su mirada, una fatiga acumulada, un cambio casi imperceptible en su voz. Sin mencionarlo delante de otros, lo llamó en privado y le dijo: «He notado que tus pensamientos pesan más de lo habitual. Si hay algo que pueda aliviar esa carga, lo haré».
Ese simple gesto discreto y profundo fortaleció la lealtad de aquel hombre por el resto de su vida. Así operan los gestos invisibles, como susurros que sostienen sin alardes las estructuras invisibles de la confianza. En nuestras relaciones personales, todos tenemos oportunidades cotidianas de aplicar esta práctica. Cuando alguien comparte un pequeño logro personal, en vez de limitarte al simple «qué bien», podrías detenerte unos segundos más y decir «sé cuánto esfuerzo pusiste en esto. Me alegra verte avanzar». O cuando un ser querido atraviesa un momento difícil, más allá de los consejos, podrías simplemente decir «no sé exactamente cómo te sientes, pero aquí estoy si necesitas compañía». Estas palabras sinceras y oportunas valen más que muchos discursos. Y es que en el fondo lo que todos buscamos no es quien nos hable más, sino quien nos vea de verdad, quien perciba lo que callamos, quien valide nuestra existencia en los pequeños gestos cotidianos. Antes de concluir este cuarto principio, quiero dejarte una reflexión. En un mundo obsesionado con lo visible, con los grandes logros, con las cifras, los aplausos y las apariencias, el verdadero estoico encuentra su fortaleza en lo que no se ve, en lo discreto, en lo pequeño, en aquello que los demás descuidan, porque sabe que allí, en lo invisible, reside lo verdaderamente grande. Y ahora, te propongo un ejercicio estoico para los próximos días. Cada jornada haz el esfuerzo consciente de realizar al menos un gesto invisible. Puede ser un mensaje breve, una palabra de aliento, un detalle que reconozca el esfuerzo ajeno, un acto de escucha paciente. Al final de la semana reflexiona sobre cómo esos pequeños actos han transformado no solo tus relaciones, sino también tu propia forma de habitar el mundo. Finalmente avancemos, porque después de dominar el arte de la pausa, de sembrar la curiosidad, de manejar la anticipación y de prestar atención a los pequeños detalles, llega el momento de explorar otro terreno esencial, el poder de convertir cada interacción cotidiana en un recuerdo que perdure. Y eso es precisamente lo que descubriremos en el próximo principio. El elogio auténtico nace de la observación profunda. Hay algo que todos anhelamos, aunque a veces no lo confesemos abiertamente. Anhelamos ser reconocidos, que alguien sin necesidad de grandes palabras vea en nosotros aquello que muchas veces ni nosotros sabemos expresar con claridad. Pero el problema es que en un mundo saturado de halagos vacíos y cumplidos superficiales, el verdadero elogio ha perdido peso. Se ha vuelto un reflejo automático, un adorno social, un intercambio de frases prefabricadas que no dejan huella. Por eso, cuando alguien ofrece un elogio auténtico nacido de la observación profunda, el efecto es completamente distinto. No halaga el ego, nutre el alma. Marco Aurelio lo resumió con precisión: lo que elogias en otro, cultívalo en ti. No elogies por costumbre, no elogies por obligación. Elogia porque has visto una virtud real, porque has reconocido un valor interno, porque has contemplado detrás de las apariencias el trabajo silencioso de alguien por ser mejor. El elogio auténtico tiene raíces profundas. No nace de la necesidad de agradar, sino de la capacidad de observar con atención, de notar las batallas internas que alguien libra sin alardear, de percibir la fortaleza que se mantiene firme en medio del caos, la resiliencia que sostiene cuando todo tiembla, la calma que gobierna cuando otros ceden al pánico. Es ahí donde el verdadero reconocimiento encuentra su razón de ser. Piensa en cuántas veces has recibido un «qué guapo estás» o un «qué bien te ves hoy». Son cumplidos agradables, sí, pero efímeros. Ahora piensa en la última vez que alguien te dijo: «Admiro cómo mantuviste la calma cuando todo parecía derrumbarse». Eso habla de tu carácter. Esa frase se queda contigo, te define, te reafirma, porque no elogia lo pasajero, elogia lo que te construye desde dentro. Los estoicos, siempre atentos a lo esencial, entendían que las virtudes del alma son las únicas dignas de verdadero reconocimiento. El dominio de uno mismo, la templanza, el coraje sereno ante la adversidad,
la justicia silenciosa en los pequeños actos, la sabiduría de quien sabe esperar su momento. Elogiar estas virtudes es en realidad un acto de profundo respeto. Epicteto enseñaba que el mayor bien no es lo que posees, sino lo que eres capaz de gobernar dentro de ti. Por eso cuando elogiamos desde esta perspectiva, no alimentamos la vanidad ajena, sino que reflejamos la grandeza interior que tal vez ni la propia persona había valorado suficientemente. El elogio auténtico también tiene otra característica poderosa, es específico. No se limita a frases generales como eres increíble o eres genial. Va al detalle. Señala con precisión la virtud que admira. Por ejemplo, me impresiona tu paciencia para escuchar a los demás sin juzgarlos. Es algo cada vez más raro de encontrar. Este tipo de reconocimiento no solo valida, sino que también invita al otro a fortalecer esa cualidad, porque la siente vista, reconocida, honrada. Incluso la neurociencia respalda este efecto. Los estudios sobre refuerzos positivos demuestran que los elogios vagos tienen poco impacto a largo plazo, mientras que los reconocimientos específicos y sinceros activan zonas cerebrales vinculadas al bienestar emocional y al crecimiento personal. Es como si el alma, al ser reconocida en lo esencial, se expandiera con mayor firmeza. Pero para poder elogiar de esta forma, primero, debemos observar con atención, escuchar con presencia, conocer al otro más allá de lo evidente, ver no solo sus éxitos, sino el camino recorrido para alcanzarlos, no solo su imagen, sino su proceso interno. Esa es la mirada estoica, una mirada que atraviesa la superficie. En el ámbito laboral, por ejemplo, un líder que aplica este principio transforma la cultura de su equipo. No elogia solo los resultados numéricos, sino la dedicación, el esfuerzo silencioso, la integridad mantenida bajo presión. En vez de decir, buen trabajo por alcanzar el objetivo, puede decir, admiro cómo mantuviste tu ética y tu profesionalismo, incluso cuando la situación era adversa. Eso habla mucho más de ti que cualquier cifra. Este tipo de elogio construye confianza, compromiso y respeto genuino. En las relaciones personales ocurre lo mismo. Cuando elogias las virtudes del carácter de tu pareja, tus hijos o tus amigos, siembras semillas de seguridad interna. Les recuerdas quiénes son en su esencia, más allá de los altibajos cotidianos. Un simple admiro tu resiliencia para seguir adelante a pesar de lo que has vivido puede ser un bálsamo reparador en momentos de duda o dificultad. Incluso en los momentos de desacuerdo, el elogio auténtico tiene un papel. Puedes disentir con alguien sin dejar de reconocer sus valores. Por ejemplo, no comparto tu punto de vista en este tema, pero valoro profundamente tu capacidad de sostener tus ideas con respeto y coherencia. Este tipo de reconocimiento abre puentes, desactiva tensiones y fortalece el diálogo. El elogio auténtico también es un ejercicio de humildad personal. Nos obliga a salir de nuestra visión egocéntrica y a reconocer la grandeza ajena sin envidia, sin reservas. Admirar las virtudes de los demás no nos disminuye, nos enriquece, porque al observar en otro la paciencia, la templanza o la sabiduría, nos inspiramos a cultivarlas en nosotros mismos. Marco Aurelio. En sus meditaciones lo expresa con maestría. Cuando veas en otro una virtud digna, imítala. El elogio no es solo un regalo para el otro, es también un recordatorio para nuestro propio camino de crecimiento interior. Este arte de elogiar desde la observación profunda también exige valentía, porque requiere detenernos, salir del piloto automático de los elogios fáciles. Implica invertir tiempo y energía en conocer verdaderamente a quienes nos rodean. Implica ser honestos, evitando el elogio como moneda de intercambio social o como simple fórmula de cortesía. No todos están dispuestos a hacerlo. Por eso, cuando alguien recibe un reconocimiento auténtico, lo siente como un acto casi extraordinario. El estoico comprende que no es la cantidad de palabras bonitas lo que transforma un vínculo, sino la capacidad de ver lo valioso en medio de la rutina.
ver el coraje callado de quien enfrenta una enfermedad sin quejarse, ver la constancia del que trabaja día a día sin buscar aplausos, ver la honestidad de quien mantiene su integridad aun cuando nadie observa. Y cuando esa virtud es señalada, validada, reconocida, el otro se siente visto de verdad. En la vida familiar este principio tiene un poder sanador inmenso. ¿Cuántas veces reconocemos a nuestros padres, hermanos, parejas o hijos, no por lo que logran, sino por lo que son? No por sus éxitos externos, sino por su paciencia, su generosidad, su capacidad de sostener el hogar en tiempos difíciles. Un elogio como: admiro tu capacidad de seguir mostrando amor incluso en días en que todo te pesa, puede ser un bálsamo que fortalece la identidad del otro para siempre. Incluso en los momentos de crisis, cuando pareciera que no hay mucho que elogiar, el estoico sabe encontrar la chispa de virtud. Porque siempre hay algo digno de reconocer, aunque sea el simple hecho de resistir. Como decía Séneca, aún en el naufragio el hombre virtuoso se mantiene a flote en su dignidad. Elogiar esa dignidad, esa lucha silenciosa, es uno de los mayores actos de respeto que podemos ofrecer. También debemos entender que el elogio auténtico no necesita de grandes escenarios. No requiere público, no necesita testigos. A veces basta un mensaje breve, un comentario al oído, un gesto de complicidad. Es en su discreción donde reside su fuerza, porque no busca el reconocimiento social sino la validación interna de quien lo recibe. En las relaciones profesionales este principio tiene un impacto profundo en la cultura de equipos. Cuando un líder practica el elogio auténtico, no genera empleados dependientes de la validación constante, sino profesionales seguros de sus propios valores, porque no están buscando el aplauso superficial, sino que saben que su trabajo es visto, valorado y respetado en lo esencial. Incluso podríamos decir que en tiempos de crisis global, el mundo necesita más que nunca de este tipo de reconocimiento, porque estamos rodeados de incertidumbre, ansiedad y competencia vacía. Y en medio de ese ruido, un elogio sincero dirigido a lo que realmente importa puede ser el ancla emocional que sostenga a una persona en su camino. Ahora bien, ¿cómo podemos entrenarnos para ofrecer elogios auténticos cada vez con mayor naturalidad? El primer paso es cultivar el hábito de observar con detenimiento a quienes nos rodean. Observar sus luchas, sus pequeños esfuerzos, sus decisiones éticas diarias. Ver dónde aplican el autocontrol, la disciplina, la resiliencia. Porque solo lo que vemos con claridad podemos reconocer con honestidad. El segundo paso es practicar la especificidad. Antes de ofrecer un elogio, pregúntate: ¿qué virtud concreta estoy reconociendo? ¿Estoy elogiando un resultado superficial o un valor interno? Busca siempre aquello que eleve el alma del otro, no su vanidad. El tercer paso es el desapego del resultado. Ofrece el elogio sin esperar necesariamente una reacción espectacular. Hazlo porque es justo, porque lo has visto, porque es correcto. El estoico no elogia para obtener algo a cambio, sino como expresión natural de su capacidad de ver lo valioso en los demás. Este principio también se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo el otro recibirá tu elogio, si lo agradecerá o si lo minimizará, pero puedes controlar tu capacidad de ver lo bueno en el otro y de expresarlo con autenticidad. Y ese simple acto ya es en sí mismo un ejercicio de virtud. Asimismo toca el núcleo del amor fati. Aceptar que cada persona está en su propio camino de desarrollo con sus luces y sombras, y aún así, elegir enfocarte en lo rescatable, en lo admirable, en lo que puede ser inspiración tanto para ellos como para ti. Finalmente conecta también con el premeditatio malorum, porque al entrenar nuestra mente en ver lo bueno en los demás, incluso en tiempos difíciles, cultivamos una fortaleza emocional que nos protege del resentimiento, la crítica destructiva y la envidia. Aprendemos a celebrar la virtud ajena como si fuera una extensión de la nuestra, porque al final todos estamos en el mismo viaje de crecimiento interior.
Déjame ofrecerte ahora un pequeño desafío estoico para los próximos días. Durante la próxima semana busca a 3 personas de tu entorno. Observa con atención sus virtudes internas. Elige aquello que quizás nadie les haya elogiado antes. Puede ser su templanza, su constancia, su paciencia, su integridad. Y exprésalo. Hazles saber de forma simple y sincera lo que has visto en ellos. Luego observa el efecto. Verás cómo un elogio auténtico puede ser mucho más transformador de lo que imaginas. Antes de cerrar este principio, quiero dejarte una última reflexión. En un mundo saturado de palabras vacías, el elogio auténtico es un acto revolucionario. No alimenta egos, alimenta almas. No es ruido, es silencio convertido en reconocimiento. Y ese tipo de palabras son las que quedan resonando mucho después de ser pronunciadas. Ahora, avancemos, porque tras aprender a reconocer el valor en los demás, llega el momento de explorar algo aún más profundo: cómo hacer sentir al otro verdaderamente visto y valorado. Y eso es lo que descubriremos en el próximo principio. La validación desde la empatía, no desde la necesidad. En la vida moderna muchos confunden validación con intercambio. Se ofrece un elogio esperando otro a cambio. Se da apoyo, esperando gratitud. Se extiende una mano creyendo de forma silenciosa que el otro ahora nos debe algo. Y cuando ese reconocimiento no llega, surge la frustración, la decepción, incluso el resentimiento. Pero el estoico ve la validación desde un lugar completamente distinto. Para el sabio, validar al otro no es una transacción, es un acto natural, una expresión de comprensión profunda del camino humano. No validamos para obtener algo. Validamos porque entendemos la lucha del otro, su carga, su esfuerzo, y porque hacerlo es simplemente lo correcto. Epicteto lo sintetizó con una de esas frases que atraviesan los siglos: no ayudamos por reconocimiento, sino porque es nuestra naturaleza. Y en esas pocas palabras está contenida toda una filosofía de vida. Porque quien solo valida esperando recompensa, jamás valida realmente. Solo negocia. Solo administra su deseo de aprobación. El verdadero acto de validación nace cuando el otro ni siquiera lo espera ni lo exige. Cuando surge de nuestra capacidad de ver el peso que el otro carga, aunque lo lleve en silencio. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has sentido alivio no porque alguien te resolviera un problema, sino simplemente porque alguien te miró con comprensión genuina, porque alguien te dijo: entiendo que esto debe estar siendo muy difícil para ti, sin consejos, sin soluciones apresuradas, sin frases vacías de consuelo? Solo esa mirada que dice: estoy aquí, veo tu lucha. Esa es la validación desde la empatía, y su poder es inmenso. La mayoría de las personas, incluso aquellas que parecen fuertes por fuera, cargan dolores invisibles, pérdidas que nunca verbalizaron, frustraciones que ocultan para no parecer débiles, miedos que disimulan para no preocupar a los demás. Y a menudo lo único que necesitan no es alguien que les resuelva la vida, sino alguien que los vea realmente, que reconozca su esfuerzo interior, que les diga, aunque sea en silencio: te veo, y lo que estás haciendo, aunque parezca pequeño, tiene mérito. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: el dolor del otro es diferente al tuyo, pero es dolor igual. No lo minimices. Esta capacidad de reconocer el dolor ajeno sin compararlo con el propio es la base de la validación auténtica. No necesitas haber vivido lo mismo para comprender que lo que el otro atraviesa es real, es pesado, es digno de respeto. Pero aquí aparece una trampa sutil. Validar desde la necesidad de ser visto como buena persona no es empatía, es ego. La empatía genuina no necesita escenario, no necesita aplausos, es invisible para los demás, pero profundamente visible para quien la recibe, porque no nace del deseo de ser admirado, sino del deseo de acompañar. En la práctica diaria podemos ver esta diferencia de manera muy clara. Cuando alguien atraviesa un duelo,
Muchos se acercan con frases hechas: todo pasa por algo, sé fuerte, el tiempo lo cura todo. Frases que, aunque bien intencionadas, a menudo suenan vacías. El estoico, en cambio, puede simplemente decir: no puedo imaginar lo que sientes, pero estoy aquí, si necesitas compañía. Ese pequeño acto de validar el dolor sin intentar minimizarlo o resolverlo tiene un efecto reparador mucho más profundo. Incluso la ciencia moderna lo respalda. Estudios en psicología emocional demuestran que las personas no necesitan tanto soluciones inmediatas, sino espacios seguros donde puedan expresar su dolor sin ser juzgadas o corregidas. La validación empática actúa como un bálsamo que permite que las emociones se procesen de forma más saludable y profunda. Este principio también transforma la forma en que educamos a nuestros hijos, cómo acompañamos a nuestros padres, cómo sostenemos a nuestras parejas o cómo lideramos equipos de trabajo. Un líder que valida desde la empatía no exige perfección. Reconoce el esfuerzo aun cuando el resultado no haya sido el ideal. Por ejemplo, puede decir: sé que diste lo mejor de ti en un contexto muy complejo. Eso también merece ser valorado. Ese tipo de validación fortalece el vínculo y da confianza para seguir creciendo. En la pareja es igual. Muchas discusiones nacen no de la falta de amor, sino de la falta de validación. El "me escuchas pero no me entiendes" suele ser el reclamo silencioso de quien siente que sus emociones no han sido reconocidas. A veces un simple "sé que esto te afecta profundamente y me duele verte así" desactiva conflictos que horas de discusión jamás resolverían. Pero para llegar a este nivel de validación, hace falta renunciar al protagonismo. Hace falta silenciar el propio deseo de ser quien da la solución brillante, el consejo perfecto, la frase reconfortante. Hace falta humildad para simplemente estar, escuchar, sostener. Y en ese silencio ocurre la magia. Epicteto decía: cuando alguien sufre no es necesario que sufras con él, pero sí es necesario que comprendas su dolor. Esta es la esencia de la empatía estoica: no caer en el drama, pero tampoco caer en la indiferencia. Mantenerse firme pero presente, sereno pero cercano, compasivo pero sin perder la claridad. Ahora bien, ¿cómo podemos entrenar esta capacidad de validar desde la empatía en nuestra vida cotidiana? Primero, cambiando el foco de nuestra escucha. Deja de escuchar para responder. Escucha para comprender. No interrumpas con consejos automáticos. Pregunta: ¿quieres que simplemente te escuche o necesitas una opinión? Solo con esta pregunta ya validas la necesidad real del otro. Segundo, observa el lenguaje emocional, no solo las palabras. Muchas veces el verdadero mensaje está en la mirada, en el tono, en la respiración, en el silencio. Cuando detectes ese peso invisible, valida su existencia sin necesidad de análisis. Veo que esto te tiene muy preocupado. Estoy aquí. Tercero, renuncia al juicio inmediato. No necesitas estar de acuerdo con la emoción del otro para validarla. Puedes no comprender su nivel de angustia, pero sí reconocer que para esa persona es real y merece respeto. La empatía no exige compartir la emoción, exige reconocerla. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar el proceso interno del otro, sus tiempos, su forma de sanar. Solo puedes controlar tu actitud de presencia, de respeto, de acompañamiento sereno. Y eso es muchas veces lo más sanador. También tiene un lazo íntimo con el amor fati. Aceptar que las personas atraviesan sus propios destinos, sus propias pruebas, sus propios aprendizajes, y en vez de forzarlas a superarlas a nuestro ritmo, aprender a estar presentes mientras ellos las enfrentan a su manera. Y no podemos olvidar su conexión con el premeditatio malorum, porque validar el dolor ajeno hoy nos entrena para aceptar con mayor sabiduría el dolor propio cuando nos toque atravesar nuestras propias pruebas. Nos prepara emocionalmente para enfrentar el sufrimiento sin desesperación. Hay un aspecto todavía más profundo que debemos comprender. Validar desde la empatía no solo fortalece al otro,
también nos transforma a nosotros. Cada vez que elegimos ver el dolor ajeno sin juicio, sin prisa, sin querer corregir o minimizar, estamos entrenando nuestra propia alma en el arte superior de la compasión firme. No nos hacemos frágiles por empatizar. Al contrario, nos hacemos más sólidos, más estables. Porque el dolor, cuando es observado sin miedo, pierde su capacidad de contagiarnos de angustia. Aprendemos a estar presentes sin perdernos. En los vínculos de largo plazo, esta habilidad es crucial. Piensa en las relaciones de pareja. La vida compartida está llena de momentos en los que uno de los dos necesita ser visto en su vulnerabilidad. No siempre buscamos que nos solucionen el problema. Muchas veces basta con que quien amamos diga: sé que esto te afecta, y aquí estoy contigo. No hace falta más, porque en esa presencia serena, el otro encuentra fuerza. En la amistad sucede lo mismo. Los grandes amigos no son quienes siempre tienen respuestas, sino quienes tienen espacio interior suficiente para sostener nuestros silencios incómodos. Aquellos a quienes no tememos mostrarles nuestra tristeza, porque sabemos que no intentarán apurarnos, ni juzgarnos, ni darnos lecciones. Solo estarán. Y su sola presencia será un bálsamo. Incluso en la crianza de los hijos, este principio tiene un poder inmenso. Los niños, igual que los adultos, atraviesan frustraciones, enojos, miedos. Muchas veces, como padres, corremos a corregir: no llores, no es para tanto, tienes que ser fuerte. Y sin quererlo, invalidamos sus emociones. El estoico, en cambio, puede mirar a su hijo y decirle: sé que te duele, y está bien sentirse así. Estoy aquí contigo mientras pasa. Esa simple frase educa en fortaleza emocional, no en represión emocional. En el ámbito profesional, los grandes líderes entienden que validar no significa debilitar al equipo, sino reforzarlo. Cuando alguien comete un error y el líder dice: sé que pusiste todo tu esfuerzo y que esto te afecta. Confío en que aprenderás de esta experiencia. Está cultivando no solo confianza, sino resiliencia. Porque la validación empática no tolera la mediocridad, pero tampoco castiga la imperfección humana. Ahora bien, ¿por qué a tantos les cuesta validar desde la empatía? Porque exige renunciar al ego, a ese pequeño deseo de ser el que tiene razón, el que da la solución brillante, el que es admirado por su sabiduría. La verdadera empatía no necesita escenario, no necesita audiencia, solo necesita honestidad interior. Marco Aurelio escribió: que tu acto de ayuda sea invisible al mundo, pero siempre visible a tu conciencia. Esta es la esencia del gesto empático: hacer lo correcto, aun cuando nadie lo vea, acompañar al otro sin necesidad de reconocimiento, sostenerlo en su proceso aun cuando no nos lo agradezca, aun cuando no lo comprenda en el momento. El estoico entiende que todo acto de verdadera validación es en el fondo un acto de amor desinteresado hacia el destino humano, un reconocimiento silencioso de que todos compartimos la carga de existir, que todos somos viajeros enfrentando tempestades internas, y que cuando uno de nosotros cae, la simple compañía respetuosa de otro ya es un faro de esperanza. Esta forma de validar no genera dependencia emocional, no infantiliza al otro, por el contrario fortalece, porque le dice: te veo fuerte aún en tu dolor, no porque no sientas, sino porque estás aquí enfrentando lo que toca. Ese tipo de reconocimiento devuelve dignidad, y la dignidad es el núcleo mismo de la filosofía estoica. Ahora te invito a un pequeño ejercicio práctico. Durante la próxima semana busca al menos 2 oportunidades diarias para validar el estado emocional de alguien cercano. No intentes dar consejos, no intentes minimizar su malestar. Solo ofrece tu presencia y, si es oportuno, una simple frase de reconocimiento: veo que esto te pesa y aquí estoy. Observa el efecto. Descubrirás que muchas veces ese breve gesto produce más alivio que horas de consejos inútiles. Incluso puedes comenzar por ti mismo. Cuando sientas tristeza, rabia o frustración, en vez de censurarte o exigirte,
ser fuerte. Dite interiormente, veo que hoy cargo emociones difíciles. Es parte del camino, y está bien. Esta autovalidación es en sí misma un acto de autoempatía profundamente estoica. En un mundo obsesionado con la solución rápida, con la positividad forzada, con los consejos instantáneos, la validación empática es un bálsamo raro. No es un atajo, no es un truco, es un modo de estar en la vida, de habitar los vínculos con respeto y profundidad. Antes de cerrar este principio te dejo una última reflexión. Validar desde la empatía es quizás uno de los actos más revolucionarios de nuestro tiempo, porque no pretende curar el dolor del otro, sino acompañarlo. No lo niega, no lo dramatiza, lo honra. Y en ese simple acto reside una de las formas más puras de la sabiduría estoica. Ahora avancemos, porque después de comprender el poder de la validación empática, llega el momento de adentrarnos en el arte de mantener viva la conexión a través de pequeños toques de ligereza, humor y complicidad. Y eso es lo que descubriremos en el próximo principio: el humor como puente de serenidad. Hay días en los que todo parece confabularse en nuestra contra. La reunión que se retrasa, el tráfico interminable, el mensaje que no llega, el comentario fuera de lugar. La vida en su danza diaria muchas veces se presenta como un desfile de pequeños contratiempos, cada uno intentando desestabilizarnos. Y sin embargo, justo ahí es donde el estoico encuentra su terreno de entrenamiento. Porque cuando no puedes cambiar lo que ocurre, siempre puedes cambiar cómo lo interpretas. Como decía Séneca, si no puedes cambiar lo externo, cambia cómo lo interpretas. El humor estoico nace precisamente de esa sabiduría. No es el humor superficial vacío de la burla fácil o del chiste sin fondo. Es un humor sereno, elegante, un guiño al absurdo de la existencia. Una sonrisa que surge no porque las cosas sean siempre gratas, sino porque sabemos verlas desde la perspectiva de quien no se toma a sí mismo demasiado en serio. Imagina un día particularmente difícil, uno de esos que Marco Aurelio seguramente habría llamado entrenamiento intensivo de paciencia. Todo sale al revés. Y sin embargo, al caer la tarde, en vez de hundirte en la queja, te permites una sonrisa interna y piensas: bueno, hoy la vida decidió ponerme a prueba. Otro día más en la escuela de la existencia. Esa pequeña distancia emocional es el humor estoico en acción. Porque el humor, cuando es auténtico, nos devuelve el control. Nos libera de la prisión mental del victimismo. Nos recuerda que aunque no podamos dominar el flujo de los acontecimientos, siempre podemos decidir con qué actitud los recibimos. Y pocas actitudes son tan poderosas como la capacidad de reír con gentileza de uno mismo y de las pequeñas ironías de la vida. Epicteto, en su sabiduría práctica, aconsejaba a sus discípulos a no dramatizar los infortunios cotidianos. Cuando le preguntaban cómo soportar las críticas injustas o los tropiezos inesperados, solía responder con frases cargadas de ligereza: son como el ladrido de un perro lejano. ¿Por qué habrías de inquietarte? Este tipo de imágenes nos invitan a relativizar el peso que damos a lo que en el fondo carece de verdadera importancia. El humor estoico también actúa como un puente de conexión profunda con los demás. No desde la burla ni desde el sarcasmo destructivo, sino desde la complicidad serena. Cuando logramos sonreír juntos ante las dificultades, se crea un lazo invisible de fortaleza compartida. Como si al reír dijéramos: sí, la vida es complicada, pero aquí seguimos caminando. Piénsalo en el contexto de la familia. ¿Cuántas tensiones cotidianas podrían disiparse si aprendiéramos a aplicar una dosis de humor estoico en los momentos de fricción? Esa discusión doméstica sobre los pequeños olvidos, ese retraso inesperado, ese malentendido trivial, podrían convertirse en anécdotas ligeras en lugar de escalar en conflictos innecesarios. Un simple «bueno», otro capítulo en nuestra saga de aventuras domésticas, puede desactivar un clima tenso y devolver la armonía.
Incluso en los momentos de verdadera adversidad, el humor sereno tiene un lugar, no para minimizar el dolor, sino para aligerar la carga mental. Recuerdo la historia de un médico estoico que al enfrentar una enfermedad grave decía a sus amigos: «Mi cuerpo parece tener ideas propias últimamente, pero mientras la mente siga clara, seguimos en batalla». Su humor no negaba la gravedad de su situación, pero sí le permitía mantenerse en pie con dignidad sin entregarse al dramatismo estéril. Este tipo de humor no se enseña en los libros de autoayuda ni se aprende en un curso de comedia. Se cultiva en el entrenamiento diario del alma. Es fruto de observarse a uno mismo, de relativizar la importancia de las ofensas, de aceptar la imperfección de la existencia humana, con un guiño de complicidad hacia el propio destino. Marco Aurelio lo expresaba de forma magistral: no es la muerte lo que debemos temer, sino nunca comenzar a vivir con plenitud. Y vivir con plenitud implica también aprender a sonreír ante la imprevisibilidad de la vida. No desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría de quien comprende que cada dificultad es en el fondo una invitación al crecimiento interior. El humor estoico, entonces, es un arte de equilibrio. No cae en el cinismo porque no reniega de los valores, pero tampoco cae en el drama porque no se esclaviza a los acontecimientos. Es como la filosofía misma, una forma de ver el mundo desde una altura serena donde los problemas pierden su capacidad de aplastarnos. Y en las relaciones humanas, este arte tiene un impacto extraordinario. Un líder que sabe introducir el humor sereno en momentos de tensión descomprime el ambiente, fortalece la moral del equipo y demuestra una inteligencia emocional superior. No necesita gritar, ni imponer, ni dramatizar. Sabe cuándo una frase liviana puede abrir espacio para que las soluciones emerjan con mayor claridad. En la pareja, igualmente, el humor elegante puede ser un salvavidas. Cuando dos personas logran reírse juntas de sus propias imperfecciones, de sus contradicciones cotidianas, de las pequeñas diferencias, están sin saberlo construyendo una fortaleza emocional difícil de quebrar, porque han aprendido a no tomarse sus egos tan en serio. Y ese aprendizaje es profundamente estoico. Ahora bien, ¿cómo podemos cultivar este humor sereno en nuestra propia vida? El primer paso es entrenar la observación de nuestras propias reacciones. Cuando algo nos irrita, antes de reaccionar podemos preguntarnos: ¿esto será realmente importante dentro de un año o incluso dentro de un mes? Muchas veces la respuesta nos arranca ya una pequeña sonrisa interior. El segundo paso es recordar, como enseñaba Séneca, que la mayoría de las cosas que nos alteran son producto de nuestras interpretaciones, no de los hechos mismos. Si alguien llega tarde, podemos pensar: me falta el respeto, o simplemente tuvo un contratiempo como cualquier ser humano. La segunda lectura aligera la carga emocional, y en esa distancia surge el humor. El tercer paso es practicar la autocompasión lúcida. Cuando cometemos un error, en lugar de fustigarnos con culpa, podemos aprender a reírnos de nuestra propia humanidad. Decirnos: bueno, otra lección que la vida se empeñó en repetir hasta que la aprendamos. Este tipo de humor interior fortalece la resiliencia y evita caer en la autocrítica destructiva. Finalmente, el humor estoico también se nutre de la gratitud. Cuando somos capaces de agradecer incluso en medio de los desafíos, es más fácil ver el lado irónico, curioso, inesperado de las situaciones. Y esa mirada agradecida es la que alimenta la sonrisa serena del sabio. Pero hay algo más profundo aún. El humor estoico no solo es un recurso frente a las pequeñas contrariedades diarias, es sobre todo un escudo frente a las grandes tragedias de la vida. Porque cuando el dolor golpea con fuerza, y lo hace tarde o temprano, el alma entrenada en la serenidad sabe que incluso allí, en medio de la oscuridad, hay un espacio para la ligereza del espíritu, no para negar el sufrimiento, sino para no rendirse a él. Piensa por un instante en los grandes maestros de la historia que atravesaron adversidades inmensas. Nelson Mandela, encarcelado por décadas,
Solía bromear con sus carceleros con una ironía elegante que desarmaba la tensión. No era frivolidad. Era una manera consciente de preservar su dignidad interior frente a lo que no podía controlar. Esa capacidad de sonreír ante lo insoportable es una forma suprema de libertad. Epicteto, quien fue esclavo, lo entendía con una claridad brutal. Decía: «Puedes encadenar mi cuerpo, pero jamás encadenarás mi mente». Y detrás de esa afirmación había humor. Un humor trágico, sí, pero profundamente luminoso. Porque quien puede ver la ironía de su propia prisión física sin perder su paz interna, ha alcanzado un dominio del alma que pocos conocen. El humor estoico, entonces, es una herramienta de resistencia. Cuando el mundo exterior pierde el control, cuando las circunstancias parecen aplastarnos, podemos elegir ver la escena desde fuera, como si fuésemos espectadores de un teatro absurdo. Y desde esa posición, encontrar el pequeño destello de ironía que nos arranca, aunque sea una leve sonrisa. Esa sonrisa no es debilidad, es poder puro, es fortaleza envuelta en ligereza. Ahora bien, ¿cómo podemos entrenar esa fortaleza sutil en nuestra vida cotidiana? Comencemos por los pequeños rituales mentales. Cuando enfrentes un retraso, un error, una mala noticia, detente unos segundos. Observa la situación como si fuese un guión de una obra cómica que no has escrito, pero que te toca interpretar. Pregúntate: ¿cómo vería esto un sabio de hace 2000 años? ¿Realmente es tan grave como parece? Muchas veces esa sola distancia mental desactiva la angustia. Otro ejercicio práctico es el de la reinterpretación humorística. Cuando cometas un error, narra el episodio mentalmente, como si estuvieses contándolo a un amigo con tono divertido. Transforma el ridículo inicial en anécdota. Al hacerlo, le estás quitando poder al ego herido y devolviéndoselo a tu serenidad interna. Además, es importante rodearse de personas capaces de compartir esta filosofía. Los vínculos que sobreviven al paso de los años no son los que nunca tienen problemas, sino aquellos donde existe la capacidad de reír juntos de los problemas. La complicidad del humor crea un pegamento invisible que fortalece los lazos más allá de las crisis. En las conversaciones diarias aplica pequeñas dosis de humor sereno. Cuando algo sale mal en el trabajo, podrías decir con media sonrisa: «Bueno, otra oportunidad para entrenar la paciencia», como diría Marco Aurelio. Estas frases no son meros adornos, son recordatorios vivos de tu entrenamiento filosófico. Incluso en los momentos donde las emociones tienden a desbordarse, el humor elegante actúa como regulador. Si alguien está muy alterado, una observación ligera, sin burla, sin minimizar el sentir del otro, puede aliviar la tensión. Algo como: «Creo que hoy ambos tendremos buenas historias para recordar mañana». No estás negando el conflicto, estás abriendo una ventana a la perspectiva. Este tipo de humor no es para todos los públicos. Hay quienes confunden ligereza con falta de seriedad, pero el verdadero humor estoico no busca aprobación externa, busca preservar la paz interna, y esa diferencia lo hace inmensamente poderoso. En la crianza de los hijos, por ejemplo, los padres estoicos comprenden que la educación emocional también pasa por enseñar a relativizar. Un niño que aprende a sonreír después de caerse diciendo: «Bueno, al menos aprendí por dónde no debo correr la próxima vez», está recibiendo una lección de resiliencia que lo acompañará toda la vida. En los duelos, el humor sereno ofrece un bálsamo inesperado. Los que han perdido a un ser querido saben que después de las lágrimas llega el momento de compartir anécdotas entrañables, situaciones graciosas, recuerdos divertidos que honran la vida de quien partió. Reír mientras se llora es una de las formas más hermosas de aceptar la impermanencia, sin negar el amor ni el dolor. Marco Aurelio escribió: «Recuerda que todo lo que ahora parece tragedia visto desde la eternidad es apenas un instante pasajero». El humor estoico se alimenta de esa visión amplia. Nos invita a no sobreidentificarnos con los problemas momentáneos, a mirar las olas sin ser arrastrados por ellas.
Incluso en las decisiones importantes, el humor sereno puede ser una brújula. Cuando te sientas paralizado por una elección difícil, recuérdate, al final, la vida es ensayo y error. Si me equivoco, será otra anécdota para sumar a mi colección. Esta actitud no niega la importancia de las decisiones, pero libera del peso insoportable del perfeccionismo. En el fondo, el humor estoico es también un acto de humildad. Reconocer que no lo sabemos todo, que no controlamos todo, que somos al igual que millones antes que nosotros simples caminantes en el gran teatro de la existencia. Y en esa humildad brota la sonrisa serena. Ahora te propongo un desafío simple pero profundo. Durante los próximos días, cada vez que te enfrentes a una situación frustrante o incómoda, busca conscientemente el ángulo humorístico. Pregúntate, ¿cómo puedo transformar esto en una anécdota que dentro de un mes me arranque una sonrisa? Si logras hacerlo, estarás entrenando uno de los músculos más importantes del alma estoica. Antes de cerrar, detengámonos en un matiz final. El humor estoico no es una máscara que oculta el dolor. Es una puerta que lo atraviesa con dignidad. No es insensibilidad, es profundidad emocional. Es la capacidad de abrazar la imperfección de la vida, sin renunciar a la alegría interna. Y ese arte es quizás uno de los más altos logros del sabio. Ahora sí avanzaremos hacia el siguiente principio. Porque si el humor sereno es un puente hacia la ligereza interior, existen otros gestos aún más sutiles que pueden transformar la manera en que nos vinculamos con los demás. Y es exactamente eso lo que descubriremos a continuación. Hoy hemos recorrido juntos un sendero que, aunque antiguo, sigue siendo profundamente vigente. Hemos visto cómo el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Cómo la curiosidad bien dirigida despierta conexiones auténticas, cómo la paciencia serena construye atracción sin ansiedad, cómo los pequeños gestos invisibles consolidan vínculos profundos, cómo los elogios sinceros nacen de una observación cuidadosa, cómo la validación cuando brota de la empatía fortalece el alma de quien recibe y quien ofrece, y cómo finalmente el humor sereno nos permite atravesar los absurdos de la vida con ligereza, sin perder la profundidad. Detrás de cada uno de estos principios late un solo mensaje esencial: el verdadero dominio no está en controlar a los demás, sino en gobernarnos a nosotros mismos, en reconocer lo que escapa de nuestras manos, y sin embargo, elegir siempre la respuesta más sabia, más digna, más serena. Ahora te invito a dar un primer paso sencillo pero poderoso. Elige uno de estos principios, solo uno, y practícalo de forma consciente durante los próximos 3 días. Observa cómo cambia tu diálogo interno, tus conversaciones, tus relaciones. No busques la perfección, busca la constancia, porque es en los pequeños actos repetidos donde se forja el verdadero carácter estoico. Si este viaje ha resonado contigo, si en algún momento de este video has sentido que algo dentro de ti hacía clic, te animo a acompañarnos en este camino de aprendizaje continuo. Suscribirte no es solo un gesto hacia este canal, es un compromiso contigo mismo, un recordatorio constante de que puedes cultivar día a día la mente firme y el corazón tranquilo que los antiguos sabios defendieron. Y me encantaría conocer tu experiencia personal. ¿Cuál de estos principios sientes que más necesitas integrar en tu vida ahora mismo? ¿Has vivido alguna vez una situación donde el silencio, el humor o la paciencia te dieron más fuerza que cualquier palabra? Te leo en los comentarios, porque en este espacio cada historia aporta luz al camino de todos. Y si deseas seguir profundizando, te invito a descubrir el próximo episodio, donde exploraremos cómo la desaprobación de los demás deja de tener poder sobre ti cuando dominas tu centro interior. Te aseguro, no querrás perdértelo.